Capítulo 4 de Efesios, donde en la primera parte de este capítulo Pablo está promoviendo algo muy importante, que es la unidad del Espíritu. Cuando hablamos de unidad del Espíritu, y más diría yo en este país donde las barreras que pudieran dividirnos se aumentan, ya que, como mencionamos anteriormente, hay también barreras tipo étnicas o nacionales, donde cada país tiene sus costumbres, tiene su manera de hacer las cosas, y casi siempre nuestras iglesias son metropolitanas. Yo recuerdo los tiempos allá en Cuba, cuando mi padre era pastor y vivíamos allá en Caraballo. Había una sola iglesia bautista. Todo el mundo del pueblo que era bautista iba a esa iglesia. Estuviera enojado o no estuviera enojado, tenía que ir a esa iglesia, porque no habían 2, 3, 4, 5, 6, era una sola, y allí iba. Y siempre recuerdo cómo en la convención se promovía de que la persona fuera a la iglesia más cercana a donde vivía, para que pudiera servir mejor al Señor. Definitivamente en este país se vive diferente y las situaciones de las iglesias son también diferentes, por lo que la unidad del Espíritu yo lo veo como una obra verdaderamente milagrosa del Espíritu Santo. Solamente Él puede, y vamos a empezar desde abajo, mantenernos unidos en nuestros matrimonios y familias. Solamente Él puede mantenernos unidos en la iglesia. Esta obra que el Espíritu Santo está realizando, como todo lo que es en el Señor, donde sabemos que contamos con su poder, pero hay cierta responsabilidad en nosotros en responder en obediencia al Señor, la estorba cuando, en lugar de vestirnos del nuevo hombre, persistimos en usar el antiguo traje. Y eso, cuando tenemos esa actitud en la iglesia, obviamente va a estorbar o perjudicar su unidad. Vamos a leer 2 pasajes. Hay partes en la Biblia que necesitan explicación, pero hay otras que son tan claras que lo único que tenemos es que leerlas con una buena disposición y recibirlas de parte del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 17. También hay otro pasaje paralelo, pero no le vamos a dar lectura, que es Efesios 4, 22 al 27. Pero Colosenses 3, del 5 al 17, si ya usted lo tiene ahí ubicado, usted sigue con la vista, que dice, y recuerde, lo vamos a recibir con toda claridad de la palabra, no necesita explicación, simplemente que tengamos buena disposición a entender que esta es la palabra de Dios, que es su voluntad, como estamos aprendiendo los domingos. Honrar la palabra es honrar a Dios. Honrar la palabra es una manera de adorar a Dios. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí comienza a hablar de ciertas impurezas, concupiscencias, se pudiera decir, tipo inmoral, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros, no solamente las cosas de índole inmoral, también problemas de carácter y temperamentales. Ahora dejad también en vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
unidad. Pero cuando Cristo es en todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Vean, en la iglesia, ahí se está refiriendo a la iglesia. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Viste cómo dice? Llamados en un solo cuerpo. Nosotros tenemos que venir a la iglesia vestidos de ese nuevo hombre. Ese antiguo traje lleno de ira, de susceptibilidad, de malicia y todas esas cosas. Eso hay que desecharlo. Hay que vestirse del nuevo hombre. Nuestro texto, que es Efesios capítulo 4, los versículos del 1 al 6, en los últimos versículos 5 al 6, que dice que un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos, se está promoviendo todo lo que nosotros tenemos en común. Es más, se presentan 7 vínculos que debe de mantenernos unidos. El versículo 4 menciona un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia de Cristo, el cual tiene diferentes miembros, porque cada miembro va ejerciendo una función diferente para mantener al cuerpo funcionando y que funcione de manera saludable. Porque uno puede tener un cuerpo, pero el cuerpo no necesariamente tener salud. Y así somos llamados a un cuerpo, dice, un espíritu, el Espíritu Santo, con el cual fuimos llamados a una esperanza. Cuando dice un espíritu, hermano, es que todos contamos con el mismo poder para hacer todos estos cambios que la Biblia dice que tenemos que hacer. Dios no le va a dar más poder a uno que a otro. Todos contamos con el mismo poder. El problema está en nosotros, en querer que ese poder actúe y obre. Una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Relativo a esta unión, la Biblia también menciona que debemos estar unidos en algo todavía más profundo de lo que es decir, tenemos una misma doctrina, estamos en una misma iglesia, etc. Y la Biblia habla de tener un mismo sentir, o sea, de que podamos sentir lo mismo. ¿Qué es lo que yo debo de sentir? Y eso sí, debemos de tenerlo todos en común al ser llamados hijos de Dios. Yo debo de sentir en mí un deseo de adorar, de agradar, de glorificar al Señor, pero sometiéndome a su voluntad. Ese debe de ser mi sentir y el sentir de todos. El hecho de yo quiero vivir para glorificar al Señor y para ello me tengo que someter a lo que es su voluntad. Debo de sentir un sincero espíritu de amor y de gratitud por la gracia que hemos recibido. En el texto que estuvimos leyendo en Colosenses, claramente dice que tenemos que soportarnos. Cuando dice soportarnos, quiere decir que se van a presentar situaciones que no van a ser de mi agrado y van a poder, inclusive pueden hasta airarme en esas situaciones que se van a presentar. Por eso dice soportarse, pero también dice perdonándoos. Y perdonándoos, tan simple como esto, como Cristo nos perdonó a nosotros, así tenemos que perdonar a los demás. Repito, ese concepto de perdonar que por lo menos fue tan importante para mí el poder meditar en esto,
en el sentido que perdonar no necesariamente es olvidar. ¿Okay? Las cosas no se olvidan. Perdonar es no tener en cuenta un agravio. No quiere decir que lo olvida. Hay personas que piensan que porque todavía lo tienen en la mente, no son capaces de perdonar. Eso no es perdonar. Perdonar es simplemente usted no le va a tener en cuenta ya más esa deuda o ese agravio que han hecho contra usted. Como si no hubiera pasado. Y va a actuar de esa manera. Porque de nada vale que usted diga, no, yo voy así, yo voy a perdonar al hermano, pero si usted sigue sin mirarlo, sin darle la mano, mirándole la cara, no hablando con él, o teniéndolo, eso no es perdonar. No, usted todavía le tiene cosas, a cargo. Perdonar es simplemente no tenerle en cuenta. Y hay veces quiero decirle, hermanos, que lo peor es no perdonar, porque el que está preso es usted. Y usted está preso de sí mismo. Y usted no va a gozar de libertad y de gozo en el Señor, porque ese sentimiento lo mantiene preso. Y a lo mejor la persona a quien usted tiene que perdonar anda feliz y campante. Y usted mordiéndose ahí, como dice, cogiendo úlcera en el estómago. Tenemos que aprender a perdonar y a sentir lo mismo. Filipenses capítulo 2, estamos cerca ahí de Efesios. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, ¿qué es lo que tenemos que sentir, hermanos? Es un deseo vivo de adorar, de glorificar al Señor, sometiéndome a su divina voluntad. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es muy probable que estas dos hermanas que se mencionan aquí en específico, yo me imagino que, hermano Carmelo, a lo mejor usted me puede ayudar, ¿eran hermanas o también puede ser un hermano? Por los nombres. Por los nombres podemos deducir que eran hermanas, hermanas femeninas. Sí, porque como los nombres son tan raros en la Biblia, puede ser que haya sido un hermano también. Quiero decirle, estos nombres pueden ser reemplazados por cualquiera del nombre de nosotros. Eran hermanas que estaban, como en Cuba se dice, prendidas. Estaban ahí, parece que tenían problemas, que hasta, oye, ¿sabe lo que? Que enviando una carta a una iglesia, por eso le digo, el problema no era sencillo, que enviando una carta a una iglesia, ya para despedirse, que Pablo tuviera que mencionar esto. Esto es porque el problema entre las dos hermanas era grande. Y hermanos, eso sucede a veces dentro de la iglesia, hermanos contra hermanos. Y eso no debe de ser. Como lo único que va a romper esas barreras que nosotros mismos ponemos es decidiendo ser de su mismo sentir, el glorificar al Señor en nuestras vidas. Yo quiero este deber de ser de un mismo sentir, prácticamente ilustrarlo o aplicarlo a algo que yo entiendo que es muy necesario, y como pastor de esta iglesia estoy obligado de tratar este asunto y de presentarlo ante ustedes, y lo quiero aplicar a las juntas de miembros. Muchas denominaciones, escuche bien, practican el gobierno episcopal o presbítero. Los católicos practican este tipo de gobierno, o sea, donde gobierna un líder o un grupo de líderes. Quiere decir, el resto no tiene voz, no tiene voto, está obligado a asumir, a someterse al curso de tales gobernantes. Así actúan, creo que los metodistas, los presbiterianos, etc. Pero preguntamos, ¿es ese el esquema bíblico para el funcionamiento de la iglesia?
Yo digo que no. No es el esquema bíblico para la iglesia. La Biblia promueve para la iglesia y su funcionamiento, primero, un gobierno cristocéntrico, pero eclesiástico, o sea, cristocéntrico, eclesiástico. El gobierno de la iglesia como cuerpo de Cristo, que es la cabeza. Esto es sumamente importante, hermanos, esta base que estamos poniendo ahora de cómo debe de funcionar una iglesia. Yo me imagino que cada uno de nosotros en nuestros hogares se presentan situaciones que hay que hablarlas y tratarlas, y decisiones que hay que tomar, ¿verdad? No nos levantamos y dejamos que todo caiga así como quiera caer. No, las cosas hay que tratarlas. A veces los matrimonios tienen que sentarse, unirse, tomar decisiones, decir qué vamos a hacer al respecto de esto, de lo otro. Y ese es el núcleo familiar. La iglesia tiene que funcionar también de la misma manera. Hay asuntos que tratar, pero a la hora de ejercer un gobierno, ¿okay? Y precisamente en el gobierno del matrimonio es patriarcal, en el sentido de que el esposo es la cabeza, el esposo es la cabeza, la esposa se somete, pero la cabeza, como es muy inteligente, se da cuenta que falla un poco y que necesita a su esposa, por tanto, no se cierra a escuchar los consejos de su esposa, pero la esposa siempre se somete a la cabeza. ¿Okay? La iglesia está sometida a Cristo, y cuando decimos a Cristo, es su palabra, la palabra a la que nos dirige. Y Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, y esto prácticamente, hermano, es sublime, es alto, es glorioso, por el hecho de que se trata de nuestro Salvador, hablando de su supereminente grandeza y poder. El versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está cómo debe de funcionar una iglesia en su gobierno cristocéntrico eclesiástico. O sea, que hay que tener un concepto correcto acerca de los mismos pastores, obispos, presbíteros. Son simples supervisores. Ese es todo el trabajo de un pastor. Además de nutrir y de alimentar las ovejas, supervisar. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, lo advierte claramente: ningún pastor debe de tomar dominio de una congregación, ser él el que tenga la última voz, ser él el que diga y el que manda y el que esto y que lo otro. Eso no es una manera en que funciona correctamente una iglesia como lo presenta el Señor. Los pastores son simples supervisores que han de dar y rendir cuentas a Dios por su labor. La iglesia reconoce su supervisión, obvio, pero no es más que eso, una supervisión. O sea que para ejercer este gobierno bíblico, hermanos, son pertinentes, son necesarias las reuniones de miembros. No las hacemos por gusto. Son necesarias para un buen funcionamiento. Hay que tratar asuntos que conciernen a la obra, pero esa obra sabemos que va mucho más allá. Se refiere al avance del reino de los cielos. Porque si la iglesia va funcionando bien, la iglesia está haciendo una puerta de Dios al cielo, o sea, donde las almas vienen a escuchar el camino de la salvación y donde ya cristianos pueden venir a alimentarse y a edificarse de la palabra de Dios. Entonces debe de funcionar correctamente.
el Señor mismo manifiesta su presencia en tales reuniones. Él mismo dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Si todos venimos vestidos de ese nuevo hombre y procurando ese mismo sentir, no tenemos por qué mantener entre nosotros ese tabú, que prácticamente es como si fuera un terror cada vez que se mencionan las reuniones de miembros. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No debe. Y si alguna de reunión le causa terror, bueno, hay que ver verdaderamente quién lo está causando. No debería de causar terror al participar de las reuniones de miembros. Cuando nos reunimos, tenemos que concebir en nuestra mente, ¿okay?, de que automáticamente van a haber diferencias de opiniones. Usted con su cónyuge o con las personas que viven en su casa, ¿usted está 100% siempre de acuerdo en todo? Siempre, en todo. No hay un día que pase que no estén de acuerdo en todo. Ok, les voy a hacer este chistecito de un estudiante que se estaba portando muy mal en la clase y no quería sentarse y se rehusaba a sentarse. Y la maestra, por más que le decía el muchacho no se sentaba. Hasta que por último tuvo que amenazarlo con los padres. Le dice, Juanito, si tú no te sientas, voy a llamar a tus padres. Inmediatamente el muchacho se sentó. Pero dijo, maestra, yo estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. A veces podemos estar de acuerdo en cosas, pero a veces por dentro no. Y callamos porque hay que soportar. Hermano, si eso pasa en una pequeña familia, ¿qué usted espera de una iglesia? Donde, repito, no solamente la diversidad de caracteres, pero también nacionales, etcétera. Todo eso va. Lo primero que yo tengo que concebir es, no todo el mundo va a estar en un acuerdo. Siempre van a haber personas a favor y en contra, y ambos son necesarios, tanto los unos como los otros. Pero al reunirnos, ya yo tengo que quitarme el viejo hombre, pensar que yo no soy el cuerpo, soy parte del cuerpo. Y al ser parte del cuerpo, aunque el dedo gordo del pie no esté de acuerdo con la oreja, el dedo gordo del pie no es el cuerpo. Entonces, la manera en que funciona correctamente la iglesia es el respeto a lo que la mayoría decide. Es el respeto a lo que la mayoría decide. Les quiero decir algo. No necesariamente la decisión unánime de una iglesia, quiero decirle, no necesariamente es la voluntad de Dios. Aunque tomen todos la decisión, a veces no es la voluntad de Dios. Hay veces hay decisiones que la iglesia toma unánimemente y está equivocada. Pero si está equivocada, el tiempo lo va a dejar saber. Vamos a crecer, vamos a aprender, pero ¿sabes qué? Últimamente Jesucristo fue glorificado. ¿Por qué? Porque se respetó la decisión de toda la iglesia. Se respetó lo que él dice ahí en Efesios capítulo 1, que lo dio todo por cabeza a la iglesia, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces esa es la mentalidad que yo tengo que traer. Yo voy a aportar, yo voy a ser un colaborador. Se va a presentar un asunto. Ese asunto yo tengo mi opinión. Hay veces mi opinión está correcta, hay veces no está correcta. De cualquier forma voy a compartirla, pero voy a compartirla vestido del nuevo hombre, no del antiguo hombre. Cuando usted ve que personas salen de las reuniones enojadas o porque son demasiado susceptibles, créame que lo que vinieron fue con el viejo hombre arriba. Y por ahí para allá se van con ese mismo traje para otra iglesia. Hermanos, hay que vestirse del nuevo hombre. Hay que saber que Dios me llama a mí a tener un mismo sentir, que es glorificarlo a Él. Y es el respeto total a su palabra, ¿okay?, que Él ha puesto la iglesia.
para que sea quien tome todas las decisiones. Por eso, nosotros tenemos nuestra manera peculiar de llevar a cabo nuestras reuniones de miembros. Hay personas que abandonan la iglesia porque no están de acuerdo con lo que se hizo, se dijo. Bueno, están obligados a anexarse a otra porque fuera de una congregación no podemos estar. Y el problema está que esa congregación a la que esas personas van, puede ser que el problema tenga otro color. El color nuestro es azul, pero el color de ellos va a ser verde. Y el problema está que ellos mismos son los que no pueden lidiar con ese problema, porque lo que tiene es que cambiar mi actitud hacia las diferentes situaciones que se van presentando. No hay otra manera de ejercer un gobierno en la iglesia donde Jesucristo es cabeza y la iglesia funciona por medio de Él, en que no se realicen juntas de miembros. Hay que realizarlas, hermanos. Tenemos. De lo contrario, no estaríamos obedeciendo la palabra del Señor. Porque no vamos a aceptar un gobierno episcopal. Sería quizás un poquito más fácil para muchos. Es decir, no, vamos a dejarlo todo para que sea el pastor quien haga y deshaga. Esa no es una manera de funcionar como iglesia. Nuestra iglesia tiene sus comités. Hoy yo les voy a aclarar todas las cosas. Comité es un grupo que le facilita a la iglesia su trabajo, pero no es quien tiene ni autoridad ni toma decisiones por la iglesia. ¿Okay? Si el pastor no tiene autoridad ni toma decisiones, menos la tiene un grupo de comité o los diáconos. Los diáconos tampoco tienen ese tipo de autoridad. ¿Ok? Repito, esa única autoridad le fue dada a la iglesia, a nadie más. Los comités le facilitan el trabajo de la iglesia trayendo propuestas. Esas propuestas ya estudiadas, etcétera, ayudan a la iglesia a tener una mejor claridad o tomar decisiones o acelerar los procesos. Pero últimamente no son los comités quien toma decisión en una iglesia. En la Biblia hay ejemplos de juntas de miembros, les llamaban concilios o sentados juntos. Porque se ve que todas las iglesias tienen asuntos que tratar, que acordar y problemas que resolver. Y muchos de ustedes están familiarizados con el problema que se presentó allá en la iglesia primitiva en Antioquía, que lo narra Hechos capítulo 15. Usted puede leer todo el capítulo, Hechos 15, donde se presentaron unos judíos insistiendo que a los creyentes gentiles tenían que circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Y Pablo y Bernabé se oponen rotundamente y lo que presentan es hacer un concilio, una reunión de miembros para poder tratar este asunto y este problema. Fue el primer concilio de la iglesia. Y después de vivas discusiones, entonces que escucharon testimonios de Pedro, de Pablo, de Bernabé, Jacobo, que era el pastor de la iglesia ahí en Jerusalén, dio la decisión final y definitiva de parte de Dios de que los creyentes procedentes de la gentilidad quedasen exentos totalmente de la ley y que se les enviara carta con ciertas abstenencias. La idea está, así fue como funcionaron ellos allá, pero lo que les quiero decir, en todas las iglesias se van a presentar problemas, hay que tomar acuerdos, hay que tratar situaciones. Y la manera de hacerlo es reuniéndonos en juntas de miembros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tratamos los asuntos de la iglesia. Aparte de eso, toda iglesia, hermano, es autónoma. Autónoma en el sentido de nosotros no somos regidos por, ya dijimos, ni por un líder máximo
o por un grupo, como tienen otras sectas o denominaciones. Nosotros somos autónomos, quiere decir, esta congregación se gobierna, ella. Y tenemos nuestros distintivos particulares. Con esto quiero decirles, muchos de nosotros venimos de otras iglesias y sí decimos, no, porque allá en mi iglesia se hacía así. No, porque así se hacía allá. No, porque sí, hermano, yo sé, hay que aprender. Podemos aprender de todas esas experiencias. Pero esta iglesia es autónoma, esta iglesia tiene su manera de hacer las cosas. No necesariamente tenemos que repetir los modelos de otras iglesias. Nosotros tenemos que hacer lo que funcione para nosotros, lo que haga que la obra marche correctamente, siguiendo esos objetivos y propósitos que tenemos en Dios en este momento que estamos aquí de ganar el mundo para Cristo. Porque todo ministerio, toda función de la iglesia debe de ser con el objetivo de ganar al mundo para Cristo. Eso es ahora. Ya cuando estemos en el cielo vamos a estar alabando y aleluya y hosana al Señor por la eternidad. Pero aquí hay que ganar a Cristo, a almas para Cristo. Y ese debe de ser nuestro sentir, de la manera como operamos. Al fin y al cabo, hermanos, yo espero que realmente ya se elimine ese tabú de nosotros de pensar de que porque viene la reunión ya tenemos que ponernos a temblar. No tiene por qué ser. Nosotros todos venimos, ya sabemos, repito, que el llamado del Señor, si queremos glorificarlo, porque usted puede ser un portador a la unidad como a la división. Si usted quiere ser un portador a la unidad, usted tiene que venir con la mentalidad, yo quiero glorificar a Cristo. Yo glorifico a Cristo porque refleja en la palabra que es la iglesia la que va a ejercer el gobierno. O sea, es la que va a tomar las decisiones. Ok, yo soy parte de la iglesia, pero ninguna cabeza está vacía. Todo el mundo tiene sus pensamientos, su manera de ver las cosas, sus perspectivas, etc. Venimos a compartir. Gracias, repito, por el trabajo de muchos hermanos que pertenecen a comité, etc., que gastan ese tiempo para poderle traer a la iglesia algo ya deliberado, algo prácticamente ya para que sea más fácil, porque si no todo ese trabajo habría que hacerlo dentro de la reunión. Pero esos hermanos que ya pertenecen a esos hermanos, sépanlo bien, ellos no tienen ninguna autoridad. La autoridad es de la iglesia. Vienen las propuestas, venga del hermano que venga. Nosotros trabajamos con una agenda cerrada. Agenda cerrada no significa que usted aquí no tenga voz. ¿Okay? Agenda cerrada significa un poco de control y orden. Porque si usted quiere presentar algo, la manera que trabajamos es que usted lo presenta con anterioridad y viene a ser parte de la agenda. Lo que no queremos es sorpresas en medio de una reunión donde ya prácticamente está bastante atascada de situaciones que hay que presentar. Y hay veces usted puede presentar una moción. Vamos a suponer que la hermana Margarita viene y me dice, no, pastor, porque yo quiero que a este templo lo pinten de rosado, porque a mí me gusta el rosado. ¿Ok? Es una propuesta. Mi responsabilidad, supervisando, es decirle, hermana, pero mire, yo sé que a usted ese color a usted le gusta, pero no es el color que le gusta a todo el mundo. ¿Usted no cree que eso es una propuesta que no es irracional? Quizás pinte su casa de rosado, pero el templo no. Si la hermana dice, ok, está bien, usted tiene razón, pastor, no se preocupe, yo no voy a presentar la propuesta. Ahí quedó todo. Pero si la hermana insiste, no, yo sí quiero el templo de rosado. Ok, hermana, vamos a presentar la moción a la iglesia de que usted quiere el templo rosado. Esa es la idea. Esa es la idea de cómo opera la agenda, cómo tratamos de tener un mejor control. Cuando se presente el techo rosado, van a levantarse inmediatamente. ¿Cuántos estarían de acuerdo aquí con que se pintara el techo de rosado? ¿Nadie? Ah, no, pues yo sí. Van a haber personas que van a estar de acuerdo, otras que no, pero últimamente
en la votación, la iglesia decide el verdadero color con que quiere pintar la iglesia. Y esa es la reunión. Entonces yo, o puede ser la hermana que fue la que propuso el color, si quiere glorificar a Cristo, tiene que hacer así, mira, callarse la boca, no murmurar, no estar hablando, ni diciendo, ni protestando, y menos yéndose a otra iglesia porque no le pintaron el techo de rosado. No puede, tiene que, si quiere glorificar a Cristo y mantener este mismo sentir, este mismo deseo, acata la decisión de la iglesia. La recibe y si hay que darle una brocha ella misma, ponerse a pintar de negro, lo pinta. Esa debe de ser nuestra actitud ante las reuniones de miembros, porque ya hemos visto cuán importantes son. No son cualquier cosa. Son cultos que también glorifican al Señor y son sumamente importantes para el funcionamiento de la iglesia. Así que con esa actitud, el próximo martes vamos a tener nuestra reunión de miembros. Que el Señor les bendiga.